Esto es Circuito Alert con Julio García. Gracias a las investigaciones y a los descubrimientos que a lo largo de los últimos años se han realizado en torno al origen y a la evolución del universo, los astrónomos han sido capaces de trazar un mapa que va más allá de lo puramente conceptual, sobre cómo pudo haber comenzado el universo y sobre todo qué fue aquello que dio origen a la materia de la que todas las cosas están constituidas. Una forma de probar que el universo tuvo un comienzo, se calcula que fue hace unos 13.800 millones de años, es la radiación dejada por esa gran explosión. De hecho, en los años 60, dos ingenieros de origen estadounidense, Arno Penzias y Robert Wilson, mientras trabajaban detectando señales de radio provenientes de los primeros satélites que en aquella época se ponían en órbita alrededor de la Tierra, pues se encontraron con una extraña y misteriosa señal, la cual atribuyeron en un principio al excremento de palomas que merodeaban por las antenas de recepción que utilizaban para sus investigaciones. Más tarde, se dieron a la tarea de limpiar perfectamente las antenas, pero curiosamente aún continuaban registrando ruido. Esto los llevó a ponerse en contacto con astrofísicos de la Universidad de Princeton y luego de una larga discusión y de varios intentos por explicar el origen de aquella rara señal, concluyeron que su origen era el eco dejado por la gran explosión que dio origen al universo. El ruido provocado por esta radiación de esta gran explosión, el cual por cierto es muy tenue, es un ruido muy tenue, aún continúa escuchándose y seguramente lo hará hasta el final de los días del universo, cuando toda la materia que hay en él se enfríe. Bueno, ahora bien, ¿qué sucedió después de esa edad oscura cuando aún no existía luz y las galaxias apenas se formaban? Resulta que hace unos meses un grupo de investigadores franceses del Instituto de Astrofísica de París publicó un interesante trabajo de investigación en la revista Nature, en el cual dan cuenta de los importantes descubrimientos realizados por los telescopios Hubble y James Webb. De acuerdo con la información obtenida por ambos telescopios, los primeros fotones, las partículas que transportan la luz, provendrían de galaxias enanas que habrían eclipsado el hidrógeno que llenaba el espacio intergaláctico de aquellos años. Este hidrógeno hacía que el universo fuese opaco y que la luz no pudiese viajar libremente ni mucho menos a grandes distancias. De ahí que aquella época fuera literalmente tremendamente oscura para el universo. Hoy se sabe además que las galaxias de baja masa o enanas que existieron en aquel tiempo configuraron de forma muy importante la historia y por supuesto el presente del cosmos. Estas galaxias enanas, de acuerdo con Irina Chemritskaya del Instituto de Astrofísica de París y en una entrevista que recientemente concedió al portal de internet Science Alert, produjeron las galaxias enanas fotones ionizantes, los cuales transformaron el hidrógeno neutro en plasma ionizado durante la era de la reionización cósmica. La ionización es un proceso que tiene lugar todos los días en la naturaleza. Este sucede cuando la radiación extrae electrones de sus órbitas dentro de los átomos. Y si a los átomos se les extraen sus electrones, entonces tienden a ser inestables y a veces suelen provocar la transformación o la destrucción de la materia. La radiación ionizante, la cual por cierto es extremadamente peligrosa para la salud humana si las células se exponen a ella por mucho tiempo y también los tejidos, es utilizada actualmente en áreas como la medicina, la energía nuclear y hasta en la industria. Por otro lado, el modelo teórico más aceptado
sobre el escenario que prevaleció poco después de la gran explosión es aquel que afirma que pocos minutos después de esta, el espacio se llenó de una densa y caliente niebla de plasma ionizado. Aún no existían en aquellos años, hace millones de años, átomos, ni mucho menos estrellas y galaxias. Y la poca luz que imperaba pues no habría podido penetrar en esta niebla. Ello provocó que los fotones simplemente estuviesen alejados de aquellos electrones libres que flotaban alrededor. En consecuencia, pues no había interacción entre fotones y electrones, mucho menos reacciones químicas. El universo pues estaba en una oscuridad profunda. Pero bueno, a medida que se enfrió, después de unos 300.000 años, los protones y los electrones comenzaron a unirse para formar hidrógeno y algo de helio. De estos gases, el hidrógeno y el helio primordial, nacieron las primeras estrellas. Hay que decir también que estos primeros astros fueron capaces de emitir radiación lo suficientemente poderosa como para arrancar electrones de sus núcleos atómicos y así volver a ionizar el gas que en aquel entonces llenaba el vasto espacio vacío. Una vez que este gas se volvió a ionizar en este proceso de reionización al que ya me he referido, el cual duró bastante tiempo ya que comenzó pues unos 1.000 millones de años después de la gran explosión, la luz finalmente brilló en el universo porque en él existía una mayor interacción entre los fotones y los electrones de los átomos. Aunado a todo esto, el cosmos se volvió cada vez más complejo e interesante, porque de él comenzaban a emanar, a raíz de los procesos estelares, elementos químicos cada vez más pesados como aquellos que se encuentran actualmente en la tabla periódica que todos conocemos. Estos elementos químicos a su vez dieron lugar a la formación de moléculas, planetas y otros cuerpos estelares, incluyéndonos a nosotros mismos los seres humanos. Pero bueno, ¿qué fue aquello que desencadenó esa importante etapa del universo donde hubo un proceso de reionización? La explicación más plausible, de acuerdo con la reciente publicación de los investigadores franceses en la revista Nature, es que el proceso de reionización se produjo justamente por la presencia de galaxias enanas, las cuales estaban formadas por varios millones de estrellas. En contraste, pues una galaxia de hoy en día, denominada, vamos a suponer, normal, como la Vía Láctea, suele tener miles de millones de estrellas. Y ahora bien, bueno, ¿cuál es la relevancia del telescopio James Webb en todo esto? En que por primera vez, gracias al estudio de estas galaxias enanas, se ha podido confirmar que la era de la reionización sí existió y que resultó ser parte fundamental en la evolución del universo, porque quizá de no haber sucedido, el universo podría haber sido completamente diferente y posiblemente ni la materia ni la luz existirían. Además, y ya para terminar, el telescopio Webb, que comenzó sus andaduras por el espacio en 2021, hace pocos años, seguramente hará que los científicos y astrónomos se planteen nuevas preguntas en torno no solamente al proceso de reionización, sino también a otros aspectos fundamentales relacionados con la naturaleza de las leyes de la física, la evolución de las galaxias a lo largo de miles de millones de años y por supuesto sobre el origen del universo que, aunque comenzó a partir de una gran explosión, aún no se sabe bien a bien qué hubo antes de que existiese y sobre todo por qué razón hay algo, o sea, por qué existe materia y energía en lugar de nada. Una pregunta que tiene que ver con la propia existencia del universo y que hasta el momento pues no ha tenido una respuesta convincente. Hasta aquí mi comentario, que estén muy bien, un fuerte abrazo y hasta la próxima.